Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 8:09 de la mañana, el 14 de julio del 2026. En Noticias con Café por Bonita Radio. Y esta mañana vamos a seguir hablando porque seguimos descubriendo, según van bajando, los documentos que le pidió el Senado de Puerto Rico a los presuntos implicados en el que he denominado el Domenech Gate. Porque es la figura principal. Aquí no hay un maravilla, aquí no hay un evento como el que ocurrió en el 1978 para llamarle Cerro Maravilla. Aquí lo que hay es un Fortaleza Gate o un Domenech Gate. Y ahí entregaron documentos la gente de Opus Miramar y también, además de la declaración jurada de Ernesto Sayas y de Sebastián Negrón, todo lo que dice esa declaración jurada con relación, sobre todo la de Ernesto Sayas, ¿cuándo fue que Politanca aparentemente empezó a retirarse lentamente de sus intervenciones personales por correo y por correo electrónico de Politanc con el departamento en favor de sus clientes? Sigue siendo bien interesante quienes están ahora, según Opus Miramar, y quienes estuvieron desde el día 1 en el fondo de inversión que supuestamente es el que va a desarrollar el complejo de lujo entre turístico, dicen ellos, y de vivienda de Opus Miramar. Vamos a eso y también vamos a ir, tenemos una buena noticia, aunque usted no lo crea, tenemos una buena noticia y es que el gobierno de Puerto Rico se dirigió un esfuerzo desde el Departamento de Recursos Naturales para colocar zona libre de manatís, de jet ski, para que los manatís puedan hacer lo que hacen naturalmente en el área de la bahía estuarina de Jobos, en Salinas. Las buenas noticias son esas. Yo tengo que decir que hay un análisis que tengo que traer porque es interesante con quién hace el anuncio la gobernadora Jennifer González Colón. Lo que trae hoy la compañera Gloria Ruiz Cuilán de lo que le dicen sus fuentes anónimas, sobre todo los alcaldes, de dónde está la gobernadora Jennifer González Colón para una posible reelección en el 2028. Y lo voy a comentar porque me parece interesante lo que dicen los alcaldes, que es lo que definitivamente dice mucha gente por ahí por la calle. Recuerden que siempre que estemos en vivo, ustedes pueden donar a través de este chat lo que ustedes quieran para seguir manteniendo vivo esta propuesta de periodismo independiente. Gracias a Iris Rinkel, que vi que hizo una aportación. Miren, esta buena noticia, y yo creo que es buena noticia porque hacia eso debería dirigirse el gobierno de Puerto Rico para preservar nuestros recursos naturales. La gobernadora ayer, como siempre, tuvo un chouchito de propaganda tratando de establecer que ella es la más que protege
los recursos naturales cuando sabemos lo que ha hecho en La Parguera y en todo lo que ha bajado del gobierno de Puerto Rico, específicamente con relación al tema de los recursos naturales, reforma de permisos, todo lo que hizo o trata de hacer Carlos Johnny Méndez con la ley de la zona marítimo terrestre, etcétera, desde la Cámara de Representantes, y sabemos que eso es definitivamente un proyecto y varios proyectos, porque no es solamente ese, también tiene el del Carso, que son aplaudidos y los está esperando la gobernadora para estamparle su firma. Lo más importante para mí de esto es que la gobernadora hace algo en medio de todas las críticas que tiene, siguiendo su mismo libreto de establecer que esa propaganda y esa visibilidad de ella montada en una lancha, no se montó en un jet ski, pero ella lo hace, a pesar de lo que es dañino para la zona de La Parguera. En La Parguera lo hemos visto en infinidad de ocasiones, sobre todo en medio de la campaña. Y además de eso, trae a una persona como la alcaldesa de Salinas, Carilyn Bonilla, a ese anuncio. Claro, porque esto es jurisdicción de Salinas. Pero yo no sé si la gobernadora o su gente no lo recuerdan. Carilyn Bonilla es un personaje nefasto a la preservación del área de Bahía de Jobos. Porque cuando se estaba dilucidando todo lo que se dilucidó, que hubo intervenciones de, por ejemplo, el que entonces era activista hacia la opinión pública, Eliezer Molina, hoy senador independiente, que hubo investigaciones periodísticas que trajimos la evidencia. ¿Desde cuándo las autoridades saben que lo que está pasando en Bahía Estuarina de Jobos, o lo que estaba pasando, era ilegal, que estaban rellenando los mangles, que se estaba dando una actividad sospechosa allí, que se construyeron ilegalmente muelles? Carilyn Bonilla estuvo como alcaldesa y dicen que en un momento dado tuvo fiestas en esa área, en lugares donde no debería haber una estructura. Tuvo fiestas con aquel que era el representante del Partido Popular por esa región. Entonces la gobernadora hace un anuncio de Bahía Estuarina de Jobos libre de jet ski, zona libre de jet ski, y lo anuncia con Carilyn Bonilla. Carilyn Bonilla debió haberse rehabilitado hace rato con relación a ese tema y no lo hizo. Allí estaba la gente que daba cuenta de la participación de ella y de aparentemente personas allegadas a ella como sus familiares más cercanos en todo lo que tenía que ver con la ilegalidad que se estaba cometiendo allí. Lo sabía y nunca hizo nada. Nunca fue al Departamento de Recursos Naturales con una querella. Nunca. Y yo les voy a decir más. Trató de intervenir en el pleito que hay de reivindicación en favor de reivindicar esas áreas como lo que son una reserva. Y no quería soltar información y documentación importante para que el Departamento de Recursos Naturales y el licenciado que contrataron, Homero González, trajera ese pleito que todavía está vivo. Y lo que se quiere es precisamente reivindicar esas tierras. ¿Y por qué está vivo? Está vivo porque la gente que está allí ilegalmente, que desarrollaron estructuras, que desarrollaron parques de vivienda móvil, de los famosos campers, están peleándolo en los tribunales porque dicen que tienen derecho sobre lo que compraron allí. Así que, gente, yo creo que es una buena noticia. Eso debería estar, pero en todas las áreas. Eso debería hacer la gobernadora y cerrar de una vez y por todas los callos que están aledaños a La Parguera. Que vimos como el 4 de julio aquello fue un derroche de violaciones al área de la reserva. Y no lo hacen. Importante. La buena noticia es que lograron una zona libre de jet ski. Pero, ¿y qué hay de lo demás? ¿Por qué no se puede replicar en todos lados? Ahí es que la propaganda de la gobernadora toma forma. Porque eso es lo que ella quiere proponer con el videíto y la forma en que lo presenta. Pero lo que la gente debería estar diciendo, eso debería estar pasando en todo el país. Porque lo que no pasaba antes en la zona de las mareas allí,
en donde está instalada, donde está naturalmente la bahía estuarina de Jobos, pasaría ahora si ocurre un huracán, porque lo que hicieron fue talar el área natural que detenía los mangles y los árboles de los mangles que detiene la posibilidad de que se inunde el área cuando viene un huracán. Eso con relación a la bahía estuarina de Jobos, que vuelvo y repito, me parece una excelente noticia. También hay una información que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con PRITZ y lo que dice la Contralora de Puerto Rico, que emitió ayer, un informe sobre lo que ocurre o lo que ocurrió en PRITZ, nada más y nada menos que con aquel personaje, no sé si lo recuerdan, que tuvimos oportunidad en un momento dado de traer en términos de la discusión pública, Enrique Volkers, aquel que dirigía PRITZ. Vamos a eso primero antes que ir a lo de la gobernadora, porque me parece súper importante que nosotros podamos hablar, Enrique Volkersning, de lo que precisamente fue la propaganda del gobierno de Pedro Pierluisi cuando trajo este tipo de personajes, y hoy dice la Contralora de Puerto Rico que fueron bondo y capota. Y recuerdan que Enrique Volkersning fue el director de PRITZ, que no le confirmó el Senado a Pedro Pierluisi precisamente porque no radicaba las planillas de contribución sobre ingresos. Y era supuestamente el macaracachimba, el más que sabía y que iba a poner a correr todas las aplicaciones. Pero ¿de dónde venía el que querían vender como lo más grande en el gobierno de Puerto Rico? Precisamente de hacerle la campaña a Pedro Pierluisi, de crear las aplicaciones y hacer todo el asunto tecnológico en la campaña del 2020. Y Enrique Volkers, cuando el Senado se dio cuenta que no lo podía confirmar porque no radicaba planillas, tenía 5 años sin radicación de planillas, tipo Verónica Ferraioli, no tuvo los votos. El gobernador entonces, Pedro Pierluisi, le dio una pata para arriba y lo colocó como su asesor en el área de tecnología en la fortaleza. Y esto es importante porque precisamente eso es lo que hace la gobernadora hoy, Jennifer González Colón, cuando tiene un problemita con alguno de los allegados a la fortaleza y no la pueden confirmar. Precisamente se convierte en esa persona y en esa dirigente que, como no se los confirman, que como no tienen posibilidad de ocupar las posiciones, ella se los lleva para la fortaleza o les da un contrato. Exactamente eso hizo Pedro Pierluisi con Enrique Volkers, NIN, y lo convirtió en su asesor. Pues yo quiero que ustedes sepan que la Contralora Carmen Vega Fournier, que lo siento, Tomás Rivera Chatz y todos los que dicen que quienes únicos critican al PNP o quienes únicos traen información que dice que el Partido Nuevo Progresista está involucrado en malos manejos de fondos públicos, son los opositores políticos. La Contralora dice en esta auditoría que Enrique Volkers desde la fortaleza ni estando en el área de PRITZ, de esa agencia pública recién creada que es la que se encarga de todo el asunto tecnológico, dice la Contralora que crearon una plataforma que le costó al erario y al pueblo de Puerto Rico $130,000.
y no la pusieron a funcionar. Y que además hubo fallas en la planificación y en la ciberseguridad. Ustedes saben que ahora mismo hay una información que colocan los compañeros del CPI que tiene que ver con que el CRIM expuso millones de números de seguro social e información privada de las personas que vamos allí y tenemos transacciones con el CRIM porque tenemos una hipoteca o porque tenemos una propiedad. Precisamente por los problemas de ciberseguridad. Pues nada más y nada menos que Carmen Ana Vega Fournier le está diciendo al gobierno de Puerto Rico, no, si es que el problema lo tienes adentro. El problema lo tienes tan adentro que la auditoría 2704 dice que el desarrollo de la plataforma Electronic Eligibility Engine, la E3, creada para permitir el intercambio de información entre agencias y agilizar la evaluación de ciudadanos que solicitan ayudas económicas del gobierno, se creó. La primera fase le costó al pueblo $232,000 y el desarrollador entregó una versión funcional en el 2023 por la que PRIT pagó $130,000. Sin embargo, en el 2026, dice Carmen Ana Vega Fournier, no hay ninguna evidencia, porque no se hizo, de que esa plataforma esté funcionando. Y los efectos, luego de una inversión de $130,000 y transcurridos 2 años desde que el contratista entregó la versión funcional de la plataforma, no se había logrado cumplir con el objetivo establecido en la ley, porque esto es una ley. Esto es para cumplir con una ley. Del 2019, Tomás Rivera Chats, presidente del Senado, y Carlos Johnny Méndez, presidente de la Cámara. Esto es permitir el intercambio de información entre las agencias de gobierno para que la administración de programas y servicios de asistencia económica a los ciudadanos pueda hacer su trabajo. Atraso en el cumplimiento de la política pública de innovación y transformación de tecnología. Pero eso no era lo que iba a hacer Enrique Volkers, el más que sabía de los asuntos de tecnología, Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi y Enrique Volkers, ¿qué paquetes al gobierno y a la política pública puertorriqueña? Esos eran los que sabían. Imagínense los que hoy y los que han estado antes que no estaban, que no saben. Y lo dice la Contralora. Vuelvo y repito. PNP, y me dijo aquí que seguía siendo PNP y que iba a votar. Ahí está. Vamos a el asunto de la gobernadora, campañas políticas 2028. A mí no me gusta entrar necesariamente a discutir lo que son los candidatos al 2028, sobre todo en un momento en que el gobierno de Jennifer González carece de estabilidad, credibilidad y posibilidades de entender que son un gobierno que hace algo por el pueblo de Puerto Rico. Que es un gobierno. Porque me parece que es caer en lo que caen los medios tradicionales, que tratan de establecer que eso es lo único que es importante para las audiencias, cuando lo que debe ser importante para las audiencias en este momento es el nivel de desorganización, pero sobre todo de improductividad que tiene el gobierno de Puerto Rico a pesar de todos los millones que gastan en propaganda. Un gobierno que acaba de confirmar en un nuevo presupuesto que lo poco que le da como parte del Fondo General a la Oficina de la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada, le quita otro chunk más y lo deja solamente con menos de $400,000 en el presupuesto de la aportación del Fondo General. Porque hay que decir que la Oficina de la Procuradora trabaja con un 95-97% de su presupuesto del gobierno de Estados Unidos, a través del Older American Act. Ese gobierno, que al 2030 ya se dice que va a haber 1.2 millones de personas de edad avanzada, que habla
de que le va a dar mayor servicio a los viejos y es todo lo contrario. Discute hoy si Jennifer González, porque tengo que decir que el gobierno lo discute porque su director de campaña es Francisco Domenech, el gobernador, el alter ego de la gobernadora en la gobernación, el secretario de la gobernación. Es el director de campaña y sería la persona que está desarrollando toda la estrategia desde el gobierno de Puerto Rico para que ella vuelva a ser candidata. En el 2016, realmente en el 2012, esta era la imagen, en el 2008, perdón, de Jennifer González Colón haciendo campaña. Jennifer González siempre recurre a hacer campaña política de una manera bien personalista, como la chacha del barrio, como la tía que está en todas, tratando de simularle al país que ella es esa persona que te resuelve, que ella es esa persona que la propaganda la coloca en todos lados. Y la gobernadora hoy aparentemente tiene un problema estructural porque carga con la mala gestión de gobierno, y dicen los alcaldes que ganaría o gana adeptos, donde único gana adeptos es en la zona interior del país, versus lo que ocurre en el área metropolitana. Por ejemplo, esta fuente de la compañera Gloria Ruiz Cuilán dice, ella apuesta a una primaria porque entiende que ganaría y la fortalecería. Sus números son altos fuera del área metro, en clase baja y clase media. Donde tiene problemas es con la clase adinerada y el área metropolitana. Entonces, si eso es así, ese alcalde o esa alcaldesa lo que está diciendo es que Jennifer González piensa que como en ese core, que es mucho más ancho que el otro, el del área metropolitana y de la gente adinerada que supuestamente no está con ella, es mucho menor. Ella apuesta a que seguir la propaganda, a que seguir poniendo viejitos a llorar porque le dieron un título, que a pesar de que se lo están dando, es un título ilegal porque se lo entregan en una zona inundable. Y eso propone que FEMA nunca le va a pagar por los daños que tenga en la vivienda que realice o en la que tenga allí ya establecida. Eso de poner a la gente a llorar y abrazarla cuando ella presenta un video porque está entregándole algo que es tangible a la mano, le propone a la gobernadora tener a esa gente de su lado. Eso dicen los alcaldes del Partido Nuevo Progresista. Dicen, por otro lado, que los que están bien molestos son los de la clase adinerada. Y yo ahí voy a añadir algo que me parece importante. Primero, me parece súper clasista la posición y la intención de la gobernadora de hacer una campaña de esa manera, porque eso es ningunear a la gente pobre. Eso es pensar que la gente pobre no le importa nada si ella roba o no roba, siempre y cuando me dé. Yo no dudo que hayan personas, pero no solamente en la clase media y en la clase baja del país. Entre los ricos, el problema es incluso peor. Porque estos que se supone que tengan algo de educación, ya que están ninguneando a los pobres diciendo que ellos no tienen educación para discernir entre lo que es corrupción y propaganda y lo que es la realidad de una candidata política. Aquellos que se supone que ellos le están adjudicando eso, el problema de ellos es que no lo hacen por inteligencia o no por no inteligencia. Lo hacen porque les conviene, porque esos son los que chupan de la teta del pueblo de Puerto Rico. Y ahí es donde está la diferencia entre una historia que obviamente no trae el análisis y la presentación de esa historia. Porque a la gente hay que decirle que lo que está haciendo Jennifer González es precisamente ningunear a esa clase que siempre es necesitada, que está tratando de
sacar los pies del plato y hacen como dijeron en el Telegram chat y como dijo Ricardo Rosselló, cogemos de pendejo hasta los nuestros. Eso es lo que intentan. Eso es sacar otra vez el video de la señora diciendo que ella va a votar por Jennifer porque Jennifer le prometió que iban a aumentar el TANF. Ahí es donde está el problema de este análisis clasista. Y yo creo que sí, la gobernadora sabe hacer campaña. La gobernadora lo que no sabe es gobernar. Y yo creo que está aprobado. Y el problema es que tener a una persona como Jennifer González en la gobernación 4 años más supone que van a destruir el Carso, supone que le van a destruir las áreas de vivienda a las personas que viven en la costa, sean ricos o sean pobres, se las van a destruir porque lo que está pasando con los permisos a la trágala, con la reforma de permisos, los donantes del Partido Nuevo Progresista, de Jennifer González, de Tomás Rivera Chats, de Carlos Johnny Méndez, es que quieren más. Como me decía una persona allí, porque el capitalismo es así, no se sabe cuánto es suficiente para ellos. Y en medio de todo esto, hay comentarios de alcaldes que se atreven a traer el asunto desde el clasismo, porque así es que ellos lo ven. Los pobres van a votar por mí porque yo les voy a dar una nevera y una estufa. A los ricos no les puedo prometer. ¡Ojo! Le prometen. ¿Saben qué le prometen? Los contratos. Ahí es donde está. Y me parece interesante que lo digan con la boca de comer. Me parecen cobardes que no se atreven a decirlo de frente. Me parece que no poder citarlo es otra vez la cobardía, porque esos son los que están alrededor de Jennifer González siempre, aunque digan que ella no gana. Pero ya puesta una primaria porque la primaria la va a fortalecer. Y eso, gente, sigue siendo importante en esta discusión. Porque la gobernadora vino a gobernar, no a hacer campaña, pero está en campaña todo el tiempo. La gobernadora ha hecho por lo menos 3 de los que sepamos y hemos atendido públicamente, 3 esfuerzos de recaudación de fondos. Igualmente Tomás Rivera Chats los hace, Carlos Johnny Méndez, todos ellos los están haciendo, porque lo único que quieren es ganar, se olvidaron de gobernar. Y esa yo creo que es la mayor fortaleza que tiene la difusión de información que sobre todo los medios independientes están trayendo de todo lo que está pasando en el país, que le corta la posibilidad a la gente de este país de vivir con calidad de vida y de tenerla, porque a eso se supone que se dedica el gobierno de Puerto Rico, no a hacer campaña política. Y vamos a la última información que quiero traer, que es lo último que he descubierto de esa información que trajo por un lado Ernesto Sayas, pero por otro, lo que se discute a partir de que Sebastián Negrón y Ernesto Sayas hayan puesto sobre todo a Politank de frente a lo que pueden ser las intervenciones indebidas de Francisco Domenech. En eso de que los clientes de Politank, e incluido el propio Politank, tengan problemas con los decretos. De un tiempo a esta parte, desde que Luis Fortuño y el Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez y la gobernadora hoy, antes presidenta de la Cámara, crearon las leyes 20 y 22 en el 2012. Primero fue la 20, después fue la 22 en la administración de Alejandro García Padilla. Ese es un tema importante en la discusión del desarrollo económico de Puerto Rico, porque lo que ha creado esa ley es una clase, incluso criolla, que lleva a el esfuerzo de desarrollo económico. Esos decretos tienen exenciones contributivas de hasta un 4%. Y sabemos en lo que se convierte finalmente cuando tienen un decreto bajo la ley que tiene que ver con el renglón de turismo,
que puede deducir hasta un 60 y un 70% del desarrollo porque tienen un decreto y esa exención contributiva. Por eso yo decía que para mí uno de los testigos más importantes es Ernesto Zayas García. Y Ernesto Zayas García, cuando trae su declaración jurada, la parte que hoy vamos a discutir tiene que ver con una importante lectura que se le da a lo que dice Ernesto Zayas, tiene que ver con lo que Politank tuvo de intervención con relación al decreto de Opus Miramar. Recordemos, no sé por qué salió esto aquí. Recordemos que Opus Miramar es... parece que me están interviniendo. Vamos a ver, esto parece que... qué interesante, parece que me están interviniendo la comunicación porque esa imagen no está por ningún lado y está saliendo. Pero bueno, vamos a ver. Hay un decreto que ellos piden supuestamente con relación al renglón de turismo, pero lo que iban a desarrollar eran viviendas de lujo. Me parece interesante que Roberto Lefranc Fortuño hay ya públicamente un documento que da cuenta de que el 15 de junio, recordemos que era secretario interino Lefranc Fortuño, le contesta al presidente del Senado algunas de las preguntas que le hace a la petición de información del Departamento de Desarrollo Económico, pero no le contesta supuestamente todo lo que tiene que buscar con relación a las comunicaciones entre figuras de Politank y de la Fortaleza con relación a los decretos, porque supuestamente es demasiado voluminosa la información y no ha terminado. Pidió 20 días adicionales. Si el 15 de junio pidió 20 días adicionales, contando que son días hábiles en el calendario laboral, me da la impresión de que ya está al término. Ayer eso bajó público en la página del Senado. Y en esa contestación dice Opus Miramar, dice Roberto Lefranc Fortuño, que hubo un primer decreto, solicitud de decreto, que no se convirtió en final y firme porque no se completaron los documentos importantes para ese registro. Así que desde el 2023 Opus Miramar está intentando que se les dé un decreto. En el 2025, a principios del 2025 hubo un decreto, pero ese decreto cuando hubo la discusión, y eso lo trajimos ayer en nuestra historia, precisamente ese decreto hubo que enmendarlo el 11 de diciembre del 2025 porque en la discusión que tuvo Ernesto García Zayas, o su personal de la Oficina de Incentivos con la gente de Politank, se le dejó claramente establecido a Kenneth McClintock, ese decreto no cumple con lo reglamentado por ley. Y fue el 11 de diciembre del 25 en que ellos vinieron a enmendarlo para establecer que iban a crear un hotel. Más allá de un condo hotel, que era lo primero que tenían, iban a crear un hotel. Es interesante porque ahora en la información que sale nueva de esa declaración jurada de Ernesto Zayas dice que una de las personas que llegó de Politank a través del bufete de abogados, que es el bufete de abogados que trae Politank, Marichal es una de las primeras siglas, dice que ese bufete, dice el bufete, que va a haber un hotel de nombre Índigo. ¿Por qué a mí me llama la atención el Hotel Índigo? Porque yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros hicimos una investigación sobre el asunto del lote 23, que precisamente hablaba de un Hotel Índigo. ¿Coincidencia? No sé. Pero yo lo quiero dejar ahí
para que ustedes lo tengan claro. Pero a mí lo más que me llama la atención de la declaración jurada, y esto es nuevo de lo que sigo leyendo, de Ernesto Saya, es que dice claramente que Politank, que hubo una reunión después que él trató de manejar el asunto de Opus Miramar, que cambiaron el decreto el 11 de diciembre. En el 2025 entonces, en el 2026, perdón, se dan conversaciones y es en mayo, el 18 de mayo, cuando él tiene una conversación con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en la oficina del secretario del Departamento de Desarrollo Económico, el día que él da la conferencia de prensa sobre Norberto Almodóvar. Y allí Francisco Domenech le hace la defensa al decreto de Opus Miramar. ¿Y por qué? Si se puede enmendar, no lo acaban de hacer, etcétera. Si se puede manejar con la enmienda, no lo acaban de hacer, etcétera, etcétera. De ahí él se va y sigue la discusión porque él en efecto le da seguimiento según le pidió el secretario Francisco Domenech. Él se va a su oficina y le da seguimiento y le dice a Politank: mira, vamos a reunirnos con relación a este asunto. Eso es en mayo. Y fíjense lo que dice el secretario, el jefe de la oficina de incentivos. Dice exactamente que el 17 de julio del 25 surge la enmienda con relación al proyecto de Opus Miramar, que hubo la reunión con Kenneth McClintock, que eso obviamente se va dilucidando apropiadamente, pero también dice, y esto es lo que más me llama la atención, y estoy aquí tratando de buscar, cuando él intenta después de la conversación, con el secretario de la Gobernación el 18 de mayo, tuvo una conversación, una discusión del asunto con Ana Padial, que era la Chief of Staff de Sebastián Negrón, el director legal Luis Méndez, sobre esa discusión y cómo los hallazgos que él había tenido eran importantes, porque él había descubierto que los personajes que existían en Opus Miramar también existían alrededor de las dos personas que le estaban pidiendo que dijera en qué estatus estaba el decreto de servicios de Federico Cardona Firpi y de Gabriel López Sánchez. Y que a él le preocupaba que estas personas pervivían en los intereses de Opus Miramar. Y es bien interesante porque él dice que en ese momento, estamos hablando del momento del 18 de mayo, se hacen las gestiones para que haya la comunicación por conducto de Yadira y de Manuel Torres con los abogados de Marichali Hernández, que son los abogados de Opus Miramar, de Politank en este asunto para atender el decreto. Y Yadira Rivera respondió aparte preguntando, Yadira Rivera es la representante de Politank, si era necesaria la presencia de los abogados en la llamada, a lo que indiqué que sí, que toda vez que los representantes en récord y tienen que someter la información que aún faltaban, eran ellos. Pero que en ese momento no habían representantes de Politank.
Es decir, que el 19 de mayo ya Politán estaba echando para atrás. Se estaba retirando lentamente. Quienes comparecían por ellos eran los abogados que estaban manejando el asunto del decreto de Opus Miramar, porque son esos abogados los que supuestamente no habían entregado toda la información que el Departamento de Desarrollo Económico les decía que tenían que entregar para completar la enmienda y ver si cualificaban en esta ocasión para un decreto bajo el renglón de turismo. ¿Qué me dice eso a mí? Admisión de parte, relevo de prueba. ¿Y por qué ustedes creen que Yadira no quería que estuvieran los abogados presentes? Digo, según las alegaciones de Ernesto Saya. Porque los abogados son cuidadosos en dónde se colocan. Y ellos saben que aquí hay gato encerrado y aquí hay unas imputaciones de que desde la fortaleza se interviene directamente a favor de un concesionario, como le llaman ellos, al que va a obtener el decreto, cuando eso es no solamente imprudente, podría ser ilegal porque hay conflicto de interés. Porque ya en una conversación Ernesto Saya con Francisco Domenech le hace una defensa de Politán como si fuera de él, que es el que debería estar peleando todo lo que tiene que ver con el decreto de Opus Miramar. Pero ya Politán se retira. Politán no participó de esa reunión el 19 de mayo. ¿Qué es importante? A mí me parece que da cuenta precisamente de lo que está ocurriendo, que aquí ya se están dando cuenta de que esto va de castaño oscuro y que mientras más información salga, más va a embarrarse la gobernadora, Francisco Domenech, y todos de ahí hacia abajo. Y esto se completa, a mi juicio, cuando Opus Miramar hace una entrega de información a el Senado de Puerto Rico e incluye una declaración jurada de Federico Cardona Firpi. Y Federico Cardona, recordemos, ahí con su padre, Segundo Cardona, que es el que dice exactamente el exdirector de la Oficina de Incentivos, que le sale tanto en Opus Miramar como queriendo decretos a nivel personal para exportación de servicios. Cuando usted ve esta declaración jurada, aquí está confirmado lo que dice Ernesto Saya. Cuando yo descorro el velo corporativo, me encuentro con las mismas personas. Y ese velo corporativo es precisamente lo que a mí me llama la atención, porque aquí hay gente pidiendo información, presionando, estableciendo que quieren información de lo que está pasando con esos decretos. ¿Por qué no sale cuestionándonos cuando estamos hablando de la misma gente? ¿Y qué dice exactamente Ernesto Saya? Que en efecto en esta declaración jurada él es parte de Opus Miramar y que lo que va a ocurrir, dice en esta declaración jurada, en el desarrollo es un desarrollo de turismo que va a tener como nombre una estructura hotelera que se va a conocer como el Hotel Índigo. Y lo que hay de una corporación de hotel bajo Opus Miramar es una corporación, por lo menos en el Departamento de Estado, que se conoce como Hotel Distrito. Ahí está la evidencia y la traje ayer. Pero Opus Miramar hace un descubrimiento que a mí me parece más que interesante. Ustedes saben que yo les he dicho que aquí hay un fondo de capital que se conoce como Centuria Opportunities Fund. En esta declaración jurada o en esta información que le somete Opus Miramar al Senado de Puerto Rico, incluye
este documento que nadie firma, con un nombre Centuria Serie C Opus Miramar North Tower. La Serie C son los bonos. Ese fondo de inversión tiene ese dinero para Opus Miramar. Pero cuando habla de Centuria, en esta información, no trae nada de quiénes son Centuria. De hecho, no lo firma. Habla específicamente de la dirección, un proyecto estratégicamente ubicado en los lotes E1 y E2, en una de las zonas más turísticas del distrito. Este exclusivo desarrollo consta de 140 unidades distribuidas en 2 torres. La primera estará compuesta por 40 unidades destinadas a un concepto de condo hotel. ¿Ok? Lo describe. Los propietarios de esta torre disfrutarán de un acceso exclusivo. Esos son las bienaventuranzas. Hay un hotel de 108 Hotel. De 108 Hotel. O sea, Hotel Índigo y el The 108 Hotel. Las siguientes amenidades. La fuente de fondos de este proyecto será a través de inversionistas y financiamiento de banco. Aquí es que se pone buena la cosa. Y dice el número estimado de empleo. ¿Cuáles son los socios gestores o administradores? Opus Group, 66%. Operarius LLC, 33%. Y supuestamente ese Operarius LLC es de Segundo Cardona. En Centuria Opportunity Fund aparece Segundo Cardona, pero también aparece el ruso Dmitry Zapolsky. ¿Y dónde quedó en esta información Dmitry Zapolsky? ¿Por qué no lo trae si el documento del 2022 del Departamento de Estado está firmado precisamente por Dmitry? Que yo les he dicho que la pregunta que aquí se tiene que plantear es precisamente si Dmitry, ¿qué dinero utiliza Capital Opportunities para alegar que va a financiar este tipo de proyecto con Segundo Cardona, cuando Dmitry Zapolsky es precisamente el asesor de inversiones del Fondo del Seguro del Estado y de COSEC, que tienen grandes carteras de inversión? Y yo le hice la pregunta a Dmitry y Dmitry no me contesta. Y lo que yo quiero dejar claro es que aquí nadie me dijo que era Dmitry Zapolsky uno de los de Capital Opportunities. Es que está en el registro del Departamento de Estado y es que está incluso en el Departamento de Desarrollo Económico, porque este fondo de inversión tiene un decreto. El fondo de inversión propiamente. Y la pregunta es a Dmitry, a Segundo Cardona, a Federico Cardona Firpi, ¿por qué Centuria no está traído como lo trajeron desde el primer momento? Que los desarrolladores de Opus Miramar iban a ser los inversionistas que están en Capital Opportunities Fund. Porque ahí es que Ernesto Zayas pone una pica en Flandes. Porque dice aquí hay que descorrer el velo corporativo y saber quiénes son las personas naturales que están detrás de esas corporaciones. Porque es requisito de la ley 60. Esto no es que él se lo inventó, es que dice que yo tengo que saber quiénes están detrás. Porque lo que está claro en el registro del Departamento de Estado y que no ha sufrido ninguna enmienda desde el 2022, se quiere establecer que ahora que son otra gente, que es 100% de Segundo Cardona.
Vuelvo y repito, gente, esto está bien interesante. Y estos son los documentos públicos. Aquí no estamos analizando nada que no sea del registro público. En la página del Senado están las contestaciones de Opus Miramar, de lo que entregan, y esto es lo que bajo juramento en su día tendrán que negar o afirmar y contestar las preguntas de los legisladores. Ahí está. Importante. Politán, ya alguien le está diciendo más vale que saque los pies del plato porque esto se está complicando. Y se fue, mire, en un momento dado, el 19 de mayo del 2026 empezaron a retirarse. Sería interesante saber qué ha ocurrido hasta el momento, después del 19 de mayo. Si hay correos electrónicos, si hay comparecencias de Kenneth McClintock, si hay reuniones virtuales en Teams, porque la verdad es que está bien interesante lo que sigue ocurriendo y nos vamos a seguir enterando, y ustedes, si se conectan, cada vez que tengamos un programa pueden estar seguros que va a haber algo, porque es que esto no se va a acabar. Las peticiones de información están ahí. Todavía el Departamento de Desarrollo Económico debe. Interesante. Vamos a ustedes. Saludos, Florence. Qué bueno que llegaste por ahí tempranito. También está Bodrogo, Efraín Borrero, Edgardo Núñez, María Crescioni, Nelson Guzmán, Luis Daniel Ortiz, Domingo Delgado, Milagro Fontán, María Colón Sánchez desde la montaña. Saludos, amiga Vivian López Pérez, Berenice, Rafael Texidor, Invil Maldonado, Iber Grajales, Olga Inés, Carmen Rodríguez, Germi Alvarado también está por ahí, Hilda Rodríguez, Mildred Lozana, Iris Rinkel, Héctor Concepción, Norberto Cancel, Luz Díaz desde Winter Garden, saludos, amiga Carolyn Miranda, Mick Bernie, Andrea Ríos, Ivonne Padua, Ilia González, Adalberto Ramos, Madeline Rivera. También está por ahí Heidi Ramírez desde Michigan, Carmen Dávila, buenos días, Ed Méndez, H. Luis Guadalupe, Norma Rivera, Sara Benítez, la señora secretaria de la Fundación Periodismo 21, Meribé Martínez, saludos, David Velázquez, Eneida Soto, también está por ahí Axel Camilo desde Fajardo, mi amiga de Cibones, Johanna Álvarez, Tito Crespo y FIFA, María Judith Colón, esa va con un grupito para allá, 1 de agosto, en 2 semanas, ya nos vamos a ver. 1 de agosto, Carbón de Palo en Mayagüez. No se pueden perder ese party. Vamos a estar allí de 1 a 5, pasarla bien, a darnos un palito, a comer alguito, a apoyar a Ico, el comerciante de carbón de palo. Una vista brutal. Me dice que se ha comido un poquito, obviamente, el cambio climático. El área donde estaban las mesitas, pero siguen habiendo mesas, la vamos a pasar súper bien. Recuerden que pueden llamar a la Sultana y allí pueden decir que quieren ir en la guagua donde se van a montar los bonitos sultanes. La primera sale con 11 personas, si hay más que bueno, y les sale mejor, y los regresan a San Juan. Norma Rodríguez, Rosa González, Rapis Kane, también está por ahí. Orville Velázquez, Moraima, tengo que hablar contigo, te llamo cuando termine el programa. Irka Hernández, también, Rita Guzmán, Papo Donert, mi amigo Papo. Saludos a todos y todas, gente, mucha gente. Elisa, te envié el teléfono de la Sultana. Ariel Cartagena, Andrea Río, por ahí debe estar Ariel Nazario también, que me amenaza a veces con que entra. Vivian Rivera. Iber Grajales desde Bayamón. El problema en el PNP es esa cúpula del PNP que no queda nada decente. Anda pa'l cara. Bueno, gente, gracias por estar. Por aquí hay alguien que donó y déjenme verlo porque... Frank Dávila, amigo, gracias. Gracias por eso, siempre por tu apoyo. Marisabel Santiago también está por ahí. David Velázquez, H. Luis Guadalupe, Edgar García, el de aquí y el de Michigan, que me regaña, bendito, que dice que yo no lo saludo. Espero que estés bien. Gloria Ramos también está por ahí. Gente, nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden apoyar nuestro proyecto también en fundacionperiodismo21.com, bonitasradio.net, siempre con PayPal y tarjetas de crédito. También a través de el ATH móvil, Periodismo 21 y Bonitas Radio, siempre con envíos de cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21. A PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias por siempre compartir
los contenidos, compartan el programa, suscríbanse, siempre, en cualquier momento, envíen mensajes que yo siempre los contesto, aunque sea un poco más tarde. Y sobre todo, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que la pasen muy bien. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.